Evidencias correspondientes. Está por acá Anaya Juan Pablo. Jorge Andrés Vaquero. Luis Quinto. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Yulibet. Profesora. Presente, profe. Alguien me decía algo. Profesora Bayuelo, no aparezco en su grupo y un compañero me hizo la invitación. Entonces, para que tenga pendiente eso. ¿Me escribes, por favor, el correo electrónico para agregarte ahora que termine la clase al grupo? Yo la semana pasada le dejé un correo también dándole la información. Entonces, se lo voy a mandar nuevamente esta noche para que me agregue. Mándamela al WhatsApp o al Team, al chat de Team. Ah, listo, ya le mando el correo. Listo, entonces Bayuelo está por acá. Yulibet. Fania Inés. Soy profe. Fania Inés. Presente, profe. Astrid Carolina. Presente, profe. Vaquero colocó en el chat presente como que tenía problemas con el micrófono. ¿Quién, perdón? Vaquero. Ok. Alejandra Sofía. Presente. Daniela Patricia. Presente. Keila Maritza. Loraina Andrea. Presente. Jessica Paola. Presente. Angie Marcela. Presente. Y Joana. Presente. Ana. Presente. Adriana Yasmín. Presente, profe. Lina María. Profe, Lina no tiene internet. Ok. Jaime de Jesús. Presente, profe. Richard Andrés. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Stephanie. Reni Rafael. Presente, profe. Stephanie Martínez. Ok. Sadi Tatiana. Denilson de Jesús. Presente, profe. Milady Cecilia. Presente, profesora. Lady Laura. Lady Laura. Cristian Alejandro. Presente, profe. Reiber Andrés. Reiber Andrés. Milady. Presente, profe. Yulady. En el chat, profesora, no tiene audio. Ok. Giret Saday. Presente. Ani Maurén. Presente, profesora. Julián Alberto. Presente, profesora. Caterín Patricia. Presente. Álvaro Javier. Presente. Cristian de Jesús.
Presente. Daniel, Camila Andrea, Presente. Stephanie Carolina, Wendy Yulai, Profe, Presente, disculpe, profe. buenas noches. Habla con Sadi Mendoza. No me había podido conectar a la... Wendy Santana, Sadi profe, Mendoza. presente. Sí, mamita, ya te Sí, escuché. señora, Sadi Mendoza. Ok, Katiuska, Presente. Sarmiento del Villar, Presente, profesora. Sandra Marcela. Sandra Marcela Tobías no se pudo conectar. Sí, profe, acá estoy presente. Ok. ¿Quién faltó por llamar a lista? ¿A quién no llamé? Ok, Profesora, Roberto, mi compañero Roberto le dejó en el chat el correo electrónico listo, vamos a agregarlo de una vez. para que me colabore en eso. Gracias. Bueno, ya Raider lo agregué al grupo. Vamos a agregar aquí a Luis. Listo, ya Luis también, por favor, verifique. A Luis y a Raider, no sé quién más haga falta, pero ya están en el grupo. No me sale. ¿Perdón? Recuérdame tu correo. Sandra Dame un M. segundo. Dame un segundo. Sí, profesora, Sandra, gracias. Ya me aparece acá. Sandra M. Tobías, bueno, ya aquí te estoy agregando. Vale. Listo, ya debes estar allí en el grupo. Verifica por favor y me confirma. Listo. ¿Sí les apareció? Sí, profesora, Bayuelo, sí, gracias. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a hacer, yo les había comentado que inicialmente pues vamos a hablar un poco de lo que es la historia como tal de la revisoría fiscal, pero vamos a hacer un poquito de historia, pero también quiero hacer un pequeño recorderis de algunos puntos importantes que considero ustedes deben recordar en estos momentos acerca de lo que le compete o lo que es como tal el contador público y algunos temas que están relacionados con nosotros los contadores públicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como entrar en contexto. Yo tengo la certeza que ustedes ya tienen esta información, ustedes tienen este conocimiento porque desde primer, segundo, tercer semestre ustedes han estado hablando de este tema, entonces considero que lo saben, de pronto es recordarlo un poquito, como para ir entrando en contexto y ir fortaleciendo pues la fundamentación en lo que corresponde como tal al contador público y por ende a los revisores fiscales, a aquellos o ustedes que van a ser futuros contadores públicos y quieran incursionar en lo que es la revisoría fiscal. Entonces, a manera general, sin antes yo hacer el recorderi, ¿qué han escuchado ustedes o qué entienden ustedes de lo que es la revisoría fiscal? O los que tienen la oportunidad de trabajar en empresas que están obligadas a tener revisor fiscal y ven esa figura de revisor fiscal,
o en el transcurrir de su carrera profesional de estos 9 semestres, ¿qué han entendido ustedes o qué se imaginan ustedes que es esa figura del revisor fiscal? Vamos a hacer algo, vamos a participar de acuerdo al concepto y fundamentación que ustedes tienen, a las ideas generales que ustedes tengan. No se vayan de pronto a buscar qué es el revisor fiscal. ¿Por qué? Porque les va a salir de pronto un concepto muy técnico de lo que dice como tal el Consejo de la Contaduría Pública o lo que dicen algunos autores. Entonces, vamos a desarrollar ese concepto teniendo en cuenta lo que nosotros hemos desarrollado en nuestro trasegar de nuestra profesión y de lo que hemos vivido en las organizaciones donde nos ha tocado de pronto en algún momento determinado hablar con esa figura que es el revisor fiscal. Entonces, vamos a partir como de lo que ustedes tengan allí en su cabecita y de acuerdo a la experiencia que cada uno ha vivido, como para ir entendiendo y ir aterrizando ese concepto que ustedes tienen a manera general. Entonces, los escucho. El que quiera participar, levanta la mano y vamos llevando un orden. ¿Quién quiere arrancar? Lo que ustedes consideren. Aquí recuerden que nada está malo. Aquí todos tenemos en cierta forma el concepto, no hay verdad absoluta y simplemente queremos escucharlos como para ir aterrizando ideas. Profesora, puede ser Ani Maureen. una persona que se encarga como de vigilar y de controlar. Bueno, aquí Ani dice que es una persona que su función principal es vigilar y controlar. Ok, vamos a ir aquí a hacer algo. Vamos a abrir un Word y lo vamos escribiendo como las ideas generales y después las vamos aterrizando. Permítanme un momento. Listo. ¿Quién más? Aquí Ani dice persona que vigila y controla. ¿Quién más tiene algo por aportar? Aló, Jaime ¿me de escuchan? Jesús. Sí, claro, Jaime, Sí. te escuchamos. Bueno, sumándole a lo que dice Ani, persona que vigila y controla, pues básicamente los estados financieros de una compañía, una empresa que esté obligado a ella, conservando las normas vigentes, los principios generales contables aceptados en Colombia. ¿Quién más? Bueno, Ani dice persona que vigila y controla, y Luis complementa diciendo que además que es esa persona que vigila y controla, debe básicamente vigilar y controlar esos estados financieros de una organización que está obligado a tener en su momento revisor fiscal y ese revisor fiscal debe conservar las normas generales aplicables. ¿Quién más quiere opinar? Profe, el revisor fiscal es quien determina si los estados financieros representan fielmente la situación económica de la empresa. Quien determina si los estados financieros reflejan La situación económica de la empresa. Listo, ¿alguien más?
sigan conversando, sigan opinando. Quien da el dictamen de los estados. Mentira, profesor. ¿Quién está participando? Ani Maureen. ¿Quién estaba hablando? Sí, yo, profesora, pero es que Ok, me enredé. ¿qué ibas a decir? Es como también quien da el dictamen de que la situación que refleja o lo que se está reflejando ahí sea real. Listo, yo voy a escribir todo y después vamos como aterrizando. Ya vemos aquí, mira que Ani decía que estaba como enredadita, pero ella habló de un término que básicamente es clave y es donde ella dice dictamen, ¿verdad? Entonces miren que van saliendo palabras que nos van a ayudar a complementar de forma general un concepto. Entonces, sigamos, a ver, ¿quién más? Profe se encarga de evaluar. Permíteme un momento, Jessica. Richard, ¿tú vas a hablar o es la misma manito? No, profe, ya hablé. Ok, Jessica, cuéntame, Jessica. Profe se encarga de evaluar los sistemas del control interno de un ente económico. Control interno. Algo nuevo. ¿Qué más? ¿Quién más? Profe, Sería un cargo independiente a los cargos directivos de las entidades. ¿Quién está opinando, Sadi? Sadi Mendoza. Stephanie Martínez, profe. Ok, Stephanie, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Persona independiente? Sí, es un cargo independiente a los cargos directivos que ocupan en la empresa. Lo que pasa es que hay una ley que dice que hay ciertas entidades y en cierto momento deben pues tener un revisor fiscal. Entonces, como que también hace parte de... Pero las empresas que están y en dado caso, pues lo requieran, pueden tener un revisor fiscal, pero no hace parte en sí de la empresa. Bien, Stephanie, cuando tú me dices cargo independiente de los cargos directivos de la empresa y comienzas a explicar ¿a qué te refieres cuando haces referencia de que no es un cargo como tal de la organización? Profe, porque es que, o sea, ahorita una compañera estaba diciendo de que ellos pues ayudan a evaluar y también ayudan a, pues, a tener un consenso de toda la información financiera de la empresa. Bueno, eso es lo que más o menos yo me he creado esa idea. No sé si es así, simplemente me la creé. De que, bueno, ellos ven toda la información financiera de la empresa, pero no, o sea, no es que pertenezcan a la empresa, o sea, que como que de pronto, ay, me estoy enredando al decirlo. O sea, como que no buscan, ay, ¿cómo es la palabra? Ahora que no tiene un contrato laboral directo con la empresa, creo que es lo que trata de decir la compañía. Eso, sí, o sea que, ajá, por eso es que no ocupa un cargo directivo, a diferencia de un gerente, de una persona que es socio. Esta persona no tiene ningún vínculo, o sea, laboral con la empresa. Eso era lo que quería. Gracias, Richard. Ok.
Bien, yo escribo todo, ¿verdad? Y ahorita vamos como puntualizando. Por eso me llamó la atención cuando ella decía cargo independiente. Yo inmediatamente lo asimilé con vinculación laboral, pero quería que ella lo explicara. Como para ir de todas formas, ahorita que ya comencemos a detallar, ir diciendo, sí, esto pasa en la realidad, esto pasa en las organizaciones, esto se puede dar y no lo condiciona a tal cosa. ¿Listo? Entonces, continuemos. Me gusta que todos den su punto de vista porque yo pienso que somos 34, 35 personas y me imagino que en su momento, cuando a mí me dicen que es un revisor fiscal, yo puedo imaginarme tantas cosas de ese revisor fiscal y puedo imaginarme cosas que se aplican y que de una u otra forma están articuladas realmente con el concepto de revisor fiscal. O puede pasar que ese concepto que yo tengo está errado, está equivocado o sencillamente no es esa persona que yo creo tener aquí en mi cabeza. Entonces, lo que quiero es escucharlos como para que despejar todas esas dudas y mirar qué más sale de allí, de lo que ustedes piensan de esa personita que se llama revisor fiscal. Profe, disculpe. Dígame. Profe, ¿Será que les pido un favor? Cuando vayan a hablar, levántenme la mano porque como tengo aquí en mi pantalla muchos nombres, a veces no sé quién activa el micrófono. Entonces, cuando vayan a hablar, levanten la mano. Inmediatamente yo sé que está ahí. Mi lady creo que es la que va a hablar. Sí, lo que pasa es que mi compañera Daniela Castilla la sacó de la... O sea, ella estaba en la clase y la sacaron. No sé si yo creo que es Teams y ahora no le aparece la clase. Dame un segundo para llamar. ¿Cómo es el correo? ¿Cómo es el correo? Recuérdame, hijo. Mi lady, ¿cómo es el correo? Daniela P. Castilla B. Okay, ya lo tengo, la Patricia Castilla Briceño, ya la estoy llamando. Ya está por acá Daniela. Listo, continuemos entonces con el ejercicio. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Revisor fiscal, ¿qué es? ¿Qué hace? Profe, yo digo que el ¿Qué se revisor imaginan fiscal, ustedes? profe, yo digo que el revisor fiscal es la persona que evalúa y da fe pública de que los estados financieros no están libres de sesgo y no representan errores significativos. Bueno, persona que evalúa y da fe pública sobre estados financieros o información financiera. Sobre los estados financieros de una entidad. Bueno, mira, aquí también sale otra palabra importante dentro de la definición, fe pública. Vieron que es importante, interesante sacar todo lo que tienen ahí guardado. Sigamos. ¿Qué más? Profe, también ejerce una inspección permanente como tal a la organización y realiza como un examen crítico sobre el sistema de información financiera de la entidad. Examen crítico del sistema de información financiera de la entidad. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una más. ¿Quién más? ¿Quién más? Opinen. Profesora, Dígame. también está obligado a denunciar cualquier irregularidad que se presente en la empresa, en el
excelente. Dejemos estos conceptos aquí. Listo. Esto es lo que ustedes piensan de lo que es el revisor fiscal. Listo, ya vamos a despejar todo eso. Y yo pregunto ahorita, según esto y según lo que ustedes han opinado, ¿cuál o qué opinan ustedes de cuál es el objetivo ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál es el objetivo de la creación de esa figura de revisor fiscal? ¿Por qué ustedes creen que aparece esa figura de revisor fiscal? Para verificar los procedimientos internos de la empresa. Y en su defecto ahí se da cuenta si están cumpliendo las normas estatutarias y las leyes que son aplicables para ella, ¿no? En su momento. Verificar los procesos internos de la empresa y si se aplican. Sí. Y su aplicabilidad. Y aplicabilidad. Que estén cumpliendo. ¿Qué más? Sí, o sea, de su aplicabilidad, o sea, que se estén cumpliendo. ¿Qué más? ¿Qué otro puede ser el objetivo? ¿Qué dice de Nilsson? Profe, yo digo que el objetivo es establecer un control dentro de las empresas para verificar que todas las operaciones de una entidad se cumplen conforme lo dictamina la ley. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Cuenten a ver. Profesora, ejercer control interno. ¿Qué más? Profesora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Que se me cortó el Dice, internet. ustedes están viendo mi Word o no lo alcanzan a ver. Sí, señora, solo que se me fue el internet y apenas me vuelvo a conectar. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la creación de la figura del revisor fiscal? ¿O cuál creen que es el objetivo? ¿Ustedes qué creen? Profe, Sí, dígame. ¿puedo hablar? Oh, porque hombre, alcé la ¿cómo mano y no? no me vio. No, adelante, Ok. qué pena. Dale, No ¿Lorena se o Stephanie? Stephanie, profe. Dale, Stephanie, cuéntame, qué pena, de verdad. Bueno, profe, no se preocupe. Profe, pues creo que podría ser la creación del revisor fiscal, pues se tuvo la necesidad de crear un cargo que pudiera pues firmar y de paso pues brindar una opinión fidedigna y pues con respecto a los temas de los libros de contabilidad.
más que todo las entidades que he visto que tienen, que están como obligadas a tener un revisor fiscal serían las ESALes, porque las ESALes como ellos, pues por lo general son ingresos, donaciones y todas estas cuestiones, entonces de pronto por eso les estarían como obligando a tener un revisor fiscal como para que esta persona esté vigilando de que esos dineros provienen de lugares, no sé si estoy errada. O sea, son cositas que he visto de pronto así. Ok, bueno, mira, en el transcurrir de este módulo, de esta clase, te vas a dar cuenta que no solamente las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a tener revisor fiscal, sino que hay otro tipo de organizaciones que por ley están obligadas. Por ejemplo, las sociedades anónimas están obligadas. Todas las sociedades por acciones están obligadas a tener revisor fiscal. Y así vamos a encontrar cantidad de sociedades que deben tener revisor fiscal de acuerdo al monto, teniendo en cuenta sus activos y patrimonio. En fin, más adelante lo vamos a ver. No quiero de pronto entrar a profundidad porque nos salimos del tema y de la idea central. Pero ahora que tú mencionas las ESAL, hago como lo resalto para que lo tengas en cuenta cuando estemos más adelante tocando esos temas de quiénes están obligados a tener revisor fiscal. ¿Listo? Pero básicamente lo que tú hablas de que se crea por la necesidad, sí hubo una necesidad, porque ahorita que miremos un poquito de historia, ustedes se van a dar cuenta que esto se da cuando realmente comienza a crecer toda la parte comercial y lógicamente hay la necesidad de crear un control sobre todas esas actividades. Entonces, básicamente, se puede decir que fue una necesidad que en su momento surgió y teníamos que buscar la forma de cómo dentro de la organización tuviéramos una persona que tuviera perfil y competencias para evaluar, pero al mismo tiempo evaluar, controlar que los recursos estén de acuerdo a lo establecido por ley y que lógicamente pues no vaya a haber un detrimento patrimonial por pérdida de estos recursos. ¿Alguien más? Acá veo otra manito levantada, creo que no. Loraine. Profesora, yo. Profe, Julia. y Jorge Andrés Vaquero está escribiendo en el chat. Bueno, Jorge Andrés dice que velar por el buen funcionamiento del sistema de control interno. Yulibet también escribió algo por acá que dice, Yulibet dice, convoca reuniones de la Asamblea o Junta si lo consideran necesario. Bueno, acá convoca reuniones ya más que todo tiene que ver con las funciones como tal del revisor fiscal. Es que eso fue un comentario que había hecho antes, profe, sobre la primera. La primera parte. Acá voy a escribir algo que también, a copiar algo que escribió Jorge Andrés, que dice que es quien emite una opinión profesional suya, propia, sobre el estado de la empresa. Copia y pegué tal cual. Bien, miremos acá. Tengo a Ani Mauren, tengo Loraine, no sé si todavía tendrán manito arriba o ya participaron. Profe, ya participé. Ok, entonces bajemos la manita. Bien. Ani también, ¿verdad? Ani ya participó. Sí, señora. Profe, está alzada la mano. Es que yo la bajé. Estaba, okay. Ya no la tienen levantada. Bien. Entonces volvamos aquí al Word que ustedes mismos construyeron. Y a la pregunta de lo que ustedes tienen en su cabecita, de acuerdo a lo que ustedes han desarrollado en estos nuevos semestres o se han encontrado dentro de las organizaciones en las que ustedes han podido trabajar laboral, ustedes consideran que ese revisor fiscal es la persona que vigila y controla los estados financieros de una empresa y que está obligado y conservando las normas generales aplicables. También es quien determina si los estados financieros reflejan la situación económica de la empresa. También es quien da el dictamen de la situación del ente, no sé qué escribe ahí,
me imagino la situación real de la organización. Se encarga de evaluar los sistemas de control interno en un ente económico. Cargo independiente a los cargos directivos de la empresa, es decir, que no tiene un contrato laboral. La persona que evalúa y da fe pública sobre los estados financieros de una entidad. Ejerce una inspección permanente en la organización y realiza un examen crítico de sistemas de información de la entidad. Obligado a denunciar cualquier irregularidad que se presente dentro del ente. Entonces, básicamente, de todo lo que ustedes han dicho aquí, tengo que decirles que aislados los conceptos, si los tomo como un eslabón cada uno para construir el concepto, todos encajarían en un sistema, ¿verdad? Porque cada uno de estos eslabones aportan a lo que es el concepto del revisor fiscal. Entonces, Profesora, sí, dígame. cabe aclarar que es una figura que nada más se ve en Colombia. Correcto, totalmente de acuerdo. Es una figura que solamente existe aquí en Colombia. Bien por el aporte. Ahorita hablamos de ese tema también, porque ahí también hay algo que decir. Bien, entonces, básicamente si nosotros nos remontamos como tal al concepto y tratamos de dar un concepto general con lo que ustedes tienen aquí, sí, el revisor fiscal es esa persona, esa figura, y podríamos decir que ese revisor fiscal debe sí o sí ser contador público, ¿cierto? Entonces no es cualquier persona, es el contador público que va a ejercer como revisor fiscal. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el revisor fiscal, miren que ustedes dijeron aquí, da fe pública, dictamina. Los profesionales que damos fe pública sobre estado financiero somos los contadores públicos, que somos los únicos que podemos dar fe pública sobre lo que está en los estados financieros. Los únicos profesionales que podemos dictaminar estados financieros se llaman contadores públicos, ¿verdad? ¿Tenemos claro lo que es dictaminar estados financieros? ¿Alguien puede aclarar el concepto de dictaminar estados financieros? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Estamos hablando, teniendo en cuenta los conceptos que ustedes desarrollaban acá, yo les decía que es importante comenzar diciendo que los revisores fiscales sí o sí tienen que ser contadores públicos. A raíz de todo eso, les afirmaba que los contadores públicos somos los únicos profesionales que podemos dar fe pública sobre todos aquellos actos que están asociados con la parte contable. Es decir, nosotros somos los profesionales que vamos a dar fe pública sobre esos estados financieros. Y también somos los únicos profesionales que podemos dictaminar estados financieros. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes tienen claro lo que es dictaminar estados financieros? ¿Alguien puede afirmar con el concepto? Profe, pues no sé, pero diría que sería como dar una opinión o un juicio sobre ello, o sea, sobre los estados financieros. Sobre si representan dar un juicio sobre los estados financieros. Sí. Okay, ¿qué más? Si representan razonablemente la situación financiera. Representan razonablemente la situación financiera. ¿Qué más? Como emitir una opinión profesional, personal de los estados financieros. Opinión profesional. Explícame un poquito más eso. Será independiente. Por eso, es como una opinión de él, o sea, de que él da de los estados financieros, pero de forma, o sea, profesional me refiero a enfocado en redes profesionales. Pero si vas bien, ¿por qué te enredas? Vas bien. Sí, es una opinión que vamos a dar nosotros como
como revisores fiscales. ¿Y sobre qué vas a opinar? Sobre unos estados financieros, ¿sí o no? ¿Y Sí, quién así los es. emite? Ajá, Así sí, es. tú das una opinión sobre qué estás encontrando en esos estados financieros. Lo que pasa es que ustedes Pero recuerdan que cuando usted, sí, te escucho. no, lo que iba a decir es que esto debe ir acompañado o ese análisis de los estados financieros deben estar examinados de conformidad a las normas de auditoría generalmente aceptadas o las NAGAS. Correcto. Y ahorita no solamente las NAGAS, sino que tenemos que ver lo que refiere las normas de aseguramiento, porque no nos podemos quedar solamente con las NAGAS, porque También, sabemos que así ya es. estamos aplicando todo el tema de normas internacionales y pues lógicamente tenemos que verlo de manera internacional. Entonces, cuando nosotros vamos a dar esa opinión sobre esos estados financieros, ¿qué hacemos nosotros cuando dictaminamos? Lo primero que miramos es que esos estados financieros estén certificados, ¿verdad? Estén certificados por el contador, que en su momento recuerden que son dos cargos diferentes. El contador y el revisor fiscal son dos cargos diferentes dentro de la organización. O sea, no quiere decir que por el hecho de que hay un revisor fiscal, el revisor fiscal va a ejercer las funciones del contador. Hay unas funciones que están establecidas por ley que debemos ejercer como revisores fiscales. Y en este semestre lo vamos a trillar, y me perdonan la expresión, desde la primera clase hasta la última. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos revisores fiscales, a veces se cruza esa línea, que es una línea invisible, se cruza un poco esa línea invisible del revisor hacia lo que hace el contador, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener claro qué nos corresponde hacer nosotros como revisores fiscales, hasta dónde llega nuestra responsabilidad, hasta dónde llegan nuestras funciones, para que lógicamente en el momento de evaluar no vayamos a tener el que somos juez y parte. O sea, hacemos y nos evaluamos, porque eso no cabe en la revisoría fiscal. El revisor fiscal es esa figura que va a evaluar lo que ya está, lo que ya está realizado dentro de la organización. Si ustedes traen en estos momentos el concepto de lo que es la auditoría, y recuerdan cuando nosotros comenzamos a desarrollar el concepto, y yo les decía, es el concepto elemental de lo que es la auditoría. Y comenzábamos a definir ese concepto elemental y decíamos, no, es que la auditoría es una evaluación, es un examen, es una comprobación, es constatar. Sí, eso es auditoría, ¿verdad? ¿Y qué vas a evaluar? Vas a evaluar unos hechos que ya están preestablecidos, es decir, unos hechos que ya están dentro de la organización, es decir, unos procedimientos, unos parámetros, unos protocolos, unas normas que ya están establecidas en la organización y tú vas a evaluar si las están cumpliendo. Eso es auditoría. ¿Qué hace el revisor fiscal? El revisor hace una auditoría integral. O sea, es decir, que cuando yo soy revisor fiscal, yo tengo que hacer una auditoría integral de lo que sucede dentro de la organización. Es decir, que no solamente me voy a quedar con la parte de contable, sino que tengo que mirar la parte administrativa, la parte de gestión, la parte de control interno, la parte de sistemas, la parte de cumplimiento, la parte de tributaria. Tengo que hacer una auditoría integral para poder hacer un dictamen, al final dar una opinión de lo que estoy encontrando dentro de la organización. ¿Bien? Entonces, si ustedes miran y comenzamos ya como a entrar al concepto de lo que es el revisor fiscal, miren que ya es una persona que el cargo es algo más macro, porque si nos quedamos en auditoría, se dice evaluar, examinar hechos predeterminados, y comenzamos a clasificar las distintas auditorías. Entonces, a mí me pueden contratar por una auditoría de gestión, a mí me pueden contratar por una auditoría administrativa, a mí me pueden contratar para diferentes auditorías, pero el revisor fiscal, por función, le toca evaluar un todo de la organización. Y cuando hablamos de un todo, es todo lo que puede afectar los estados financieros. Entonces, hay hechos tributarios que me pueden afectar los estados financieros. Ahí, si no se hace una buena gestión, a mí me puede afectar los estados financieros. Si no se hace una buena labor administrativa, me puede afectar los estados financieros. Si no tengo un buen sistema de control interno, me puede afectar los estados financieros. Si no miro la parte ambiental, en un momento determinado, me puede afectar los estados financieros. Entonces, el revisor fiscal tiene la responsabilidad de evaluar un todo. Y sí, ahorita más adelante, cuando ya estemos adentro en el grueso del tema, miraremos las funciones que están en el artículo 107 del Código de Comercio, de lo que le corresponde por función al revisor fiscal.
Y tal cual lo dice, es que usted tiene que hablar un todo, todas las operaciones, o sea, no te dice tales y tales operaciones, te dice todas las operaciones. Entonces, este es un tema muy interesante, jóvenes, que aquí vamos a echar, mejor dicho, vamos a hablar aquí todos, miren que ustedes han participado, me ha gustado la primera clase, porque hemos participado y vamos a ir despejando todas esas dudas e inquietudes que ustedes tengan allí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la mañana, que tenemos clases de 8 a 10 de la noche? Vamos a continuar desarrollando el tema, hilvanando todo, desde ese concepto que ustedes traen desde su pensamiento, de lo que han desarrollado, a lo que es el concepto de la revisoría fiscal como tal, de acuerdo a varios autores, y también de acuerdo a lo que dice el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en los diferentes pronunciamientos que ha sacado. Entonces, ahí vamos a ir hilvanando todo esto. Vamos a hacer un repaso de lo que está vigente de la ley 43 del 90, que ustedes saben que es la ley que nos aplica a nosotros, que hay muchas cosas que están vigentes todavía de esa ley y que es importante que ustedes recuerden y lo tengan presente. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando. Y de esta manera vamos a tratar de realizar las clases para que sean un poco amenas, porque como les dije en la clase anterior, esto es bastante fundamentación. Entonces hay que buscar la manera de que no nos quedemos dormidos y más a esta hora. Y bueno, tratar de hacer la clase lo más dinámica que se pueda. Entonces mañana continuamos con este tema que está muy bueno, interesante. Y nos vemos mañana a las 8, si están de acuerdo. Bueno, Sí, profe, señora. gracias. Bueno, cuídense mucho y nos vemos mañana. Vale, descanse. Ok, igual.